Un puñado de votos lo separó en su momento del papado mismo. Ahora, en un giro que resultaría casi demasiado irónico para la ficción, podría verse obligado a abandonar el mismo cargo que actualmente ocupa dentro de la Iglesia a la que casi llegó a dirigir. Su nombre es el cardenal Pietro Parolin, y el rumor que ahora circula por los pasillos del Vaticano es lo suficientemente significativo como para haber comenzado a sacudir la confianza de funcionarios que han dependido de su presencia continua durante más de una década. León XIV, según los informes, estaría considerando destituirlo de su puesto. Es necesario hacer una advertencia antes de continuar. Por ahora, esto sigue siendo un rumor, reportado específicamente por el sitio web de Pilar y atribuido a fuentes anónimas dentro de la Curia romana. No ha sido confirmado por ninguna comunicación oficial del Vaticano. Pero tanto los conocedores institucionales como los observadores vaticanos de larga trayectoria entienden algo sobre cómo circula este tipo de información en Roma. Cuando rumores de este carácter específico, que nombran un cargo concreto y una lista concreta de posibles sucesores, comienzan a moverse por los pasillos vaticanos con este grado de detalle, rara vez carecen por completo de fundamento. Suelen originarse en algo real, incluso cuando el resultado final permanece genuinamente incierto. Al final de este vídeo comprenderás quién es realmente el cardenal Parolin, por qué se convirtió, durante más de una década, posiblemente en el hombre más poderoso del Vaticano después del propio Papa, y por qué su posible destitución del cargo representaría algo considerablemente mayor que un simple cambio de personal de rutina. Marcaría, si llega a producirse, la conclusión visible de toda una era de gobierno vaticano. Pero, ¿quién es el cardenal Parolin en el sentido más completo que merece la pregunta? Para entenderlo correctamente, hay que dejar de lado cualquier imagen de un prelado de estilo renacentista que maniobra únicamente por su propio avance personal, porque esa caricatura no se ajusta al hombre ni a su carrera real. Parolin es, ante todo, un diplomático, y según la mayoría de las versiones, el diplomático más genuinamente hábil que la Santa Sede ha producido en varias décadas. Veneciano de origen, formado en la Pontificia Academia Eclesiástica, la propia escuela diplomática de la Santa Sede que durante siglos ha formado a los hombres que dotan las nunciaturas de todo el mundo, Parolin pasó décadas en el campo de la diplomacia vaticana antes de ser llamado a Roma para asumir el cargo más alto disponible para un diplomático de carrera dentro de la Curia. En 2013, el Papa Francisco lo nombró secretario de Estado. Este es, por cualquier cuenta honesta, el cargo más trascendental de todo el aparato vaticano después del propio papado. El secretario de Estado funciona, en términos prácticos, como algo muy cercano al primer ministro del Vaticano. Coordina el trabajo de los distintos dicasterios que conforman la Curia, gestiona el gobierno operativo cotidiano de la Santa Sede y sirve como el principal punto de contacto entre el Vaticano y los gobiernos del mundo. Durante más de una década bajo Francisco, Parolin ocupó ese cargo de forma continua, convirtiéndose en lo que los observadores vaticanos llegaron a describir como el eterno número 2, el arquitecto silencioso y en gran medida invisible detrás de una enorme parte de la ejecución real de la política vaticana durante aquellos años. Y su influencia nunca se limitó solo a la administración interna del Vaticano. Parolin se convirtió, a lo largo de aquellos años, en el rostro visible de la Iglesia Católica en las situaciones diplomáticas más delicadas y trascendentales del mundo. Guerras que requerían una cuidadosa mediación vaticana. Negociaciones de paz en las que se invocaba la autoridad moral de la Santa Sede como posible puente entre partes hostiles. Relaciones con las grandes potencias mundiales, desde Washington hasta Pekín y Moscú. Dondequiera que una crisis internacional tocaba asuntos en los que la voz del Vaticano tenía peso, la firma diplomática de Parolin estaba frecuentemente en algún lugar del trasfondo de la respuesta de la Iglesia. Pero aquí la historia llega al logro,
o a la controversia que ha perseguido a Parolin de forma más persistente que cualquier otro elemento individual de su carrera, el que funciona casi como su sombra permanente independientemente de lo demás que logre. El acuerdo con China. En 2018, la Santa Sede firmó un acuerdo provisional con el gobierno comunista chino relativo al nombramiento de obispos católicos dentro de China. El mecanismo, cuyos detalles precisos se mantienen en gran medida confidenciales incluso ahora, funcionaba aproximadamente de la siguiente manera. El Papa retendría la aprobación formal sobre los nombramientos episcopales, pero los candidatos a esos nombramientos también requerirían la aprobación del propio aparato de asuntos religiosos del Partido Comunista Chino. Para Parolin y sus defensores dentro y fuera de la curia, este arreglo representaba el único camino realista para mantener a la Iglesia Católica funcionando como una institución viva dentro de China, en lugar de abandonar por completo a millones de católicos chinos a una estructura religiosa controlada por el Estado sin ninguna conexión significativa con Roma. El diálogo, en esta lectura, era el único mecanismo disponible para evitar un cisma total y permanente entre el catolicismo chino y la Iglesia Universal. Pero para los críticos del acuerdo, y ha habido muchos, incluidos cardenales sin reputación de tradicionalismo reflexivo o de política reaccionaria, el acuerdo de 2018 representaba algo más cercano a una rendición. Efectivamente entregaba la selección de pastores católicos en China a un régimen oficialmente ateo, con un historial documentado de persecución de creyentes religiosos, y al hacerlo, daba la espalda a la Iglesia clandestina, la red de obispos, sacerdotes y fieles laicos que habían pasado décadas resistiendo el control estatal a un enorme costo personal, negándose a registrarse en la Asociación Patriótica Católica patrocinada por el Estado, precisamente porque hacerlo significaba aceptar una estructura que no estaba genuinamente en comunión con Roma. Los fieles que habían pagado el precio más alto por esa resistencia fueron, en los años posteriores al acuerdo, frecuentemente los que quedaron en peor situación por su implementación práctica. Obispos de la Iglesia clandestina que se habían negado durante décadas a comprometerse con el Partido Comunista Chino, se encontraron cada vez más superados y marginados por candidatos que el propio régimen favorecía y había preseleccionado de hecho. Quienes habían resistido el control estatal fueron marginados. Quienes habían estado dispuestos a trabajar dentro de la estructura preferida del partido se vieron recompensados con reconocimiento y ascensos. El cardenal Joseph Zen, el anciano y famosamente franco exobispo de Hong Kong, llegó a describir públicamente todo el arreglo como una traición, usando un lenguaje considerablemente más duro del que la mayoría de los cardenales se permiten respecto a una iniciativa diplomática de un papa en ejercicio. Ese acuerdo, renovado múltiples veces en los años posteriores a 2018, a pesar de la controversia continua, permanece envuelto en un nivel de secreto inusual incluso para los propios estándares institucionales de larga data del Vaticano. Nunca se ha publicado un texto completo y público del acuerdo. Sus términos precisos siguen siendo materia de especulación informada más que de registro público documentado. Esta es la paradoja esencial que define todo el legado del cardenal Parolin. Un hombre comprometido con el diálogo como principio operativo, dispuesto a sentarse a una mesa de negociación con prácticamente cualquier interlocutor, independientemente del historial de ese interlocutor en materia de libertad religiosa o derechos humanos, y precisamente por ese compromiso inquebrantable con el diálogo. Un hombre ampliamente sospechoso, por críticos tanto dentro como fuera de la Iglesia, de haber priorizado consistentemente el compromiso diplomático sobre el trabajo más difícil y costoso del testimonio profético. Y luego está el momento que reveló, con más claridad que cualquier otro episodio individual de su carrera, el alcance completo de su propia ambición institucional. El cónclave de 2025, el que finalmente eligió al hombre que se convirtió en León XIV. Parolin no era simplemente un candidato más entre muchos que entraban en aquel cónclave. Era,
según todas las versiones creíbles que han surgido desde entonces, el claro favorito, el candidato cuyo nombre circulaba con más consistencia en los días previos a la entrada de los cardenales en el aislamiento. Los informes que han surgido desde entonces lo describen como el perdedor más significativo del cónclave en el sentido específico que más importa en las elecciones papales. Según se informa, quedó en segundo lugar en las votaciones, acumulando entre 40 y 50 votos a lo largo de las distintas rondas, una base de apoyo sustancial y genuinamente formidable dentro del colegio cardenalicio, pero quedándose muy por debajo de los 89 votos necesarios para asegurar la mayoría de 2/3 requerida para la elección. Llegó, según cualquier lectura razonable de esos números, notablemente cerca del papado mismo, más cerca que casi cualquier otro cardenal en aquel cónclave, excepto el hombre que finalmente prevaleció. Y entonces el cardenal Prevost, ahora conocido por el mundo católico como León XIV, lo superó en las rondas posteriores de votación y aseguró la mayoría necesaria. Considere, por un momento, la dimensión humana de aquella escena. Un hombre que había pasado más de una década como el número 2 permanente e indispensable del Vaticano, viendo en tiempo real cómo su propio camino largamente anticipado hacia convertirse en el número 1 se disolvía en las rondas finales de un cónclave al que había entrado como favorito. Y luego, a la mañana siguiente, obligado por las demandas ordinarias de la continuidad institucional a seguir sirviendo, con toda apariencia de plena cooperación y lealtad, al mismo hombre que acababa de quitarle el puesto que él había pasado décadas posicionándose para ocupar eventualmente. En todas las apariciones públicas desde entonces, naturalmente, todo ha permanecido enteramente correcto. Sonrisas, expresiones de obediencia, cooperación visible entre el nuevo Papa y su experimentado secretario de Estado. Pero se entiende ampliamente en los círculos vaticanos, entre quienes han pasado carreras observando cómo opera realmente el poder institucional dentro de la curia, que las heridas de este tipo particular, heridas que tocan directamente la ambición de toda una vida de un hombre y su sentido de su propio papel destinado, rara vez se curan con un apretón de manos público y una fotografía de cooperación cordial. Y aquí llegamos al momento presente, porque la tensión que muchos observadores asumían que se disolvería silenciosamente con el tiempo, absorbida en los ritmos ordinarios de la cooperación institucional entre un papa y su funcionario más alto, parece no haberse ido nunca realmente. Según el rumor que ahora circula, León XIV ha desarrollado dudas reales sobre la efectividad continua de Parolin en la coordinación de los dicasterios, la compleja maquinaria de departamentos y oficinas que juntos constituyen el cuerpo operativo de la curia romana. En términos sencillos, el Papa puede que ya no lo considere el hombre adecuado para seguir dirigiendo esa maquinaria hacia la siguiente fase de este pontificado. Y los nombres de posibles sucesores ya están circulando con suficiente especificidad como para sugerir que esto es más que especulación ociosa. El arzobispo Paul Gallagher, que ha servido durante años como secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, funcionando en la práctica como algo muy cercano al ministro de Asuntos Exteriores de la Santa Sede, es uno de los nombres que se mencionan. El arzobispo Fortunatus Nwachukwu, un prelado nigeriano con su propio historial distinguido dentro del servicio diplomático vaticano, es otro. Estos son dos perfiles genuinamente distintos, y la elección entre ellos, si León realmente procede a un cambio en la cima de la Secretaría de Estado, señalaría en sí misma algo importante sobre la dirección que el nuevo pontificado pretende tomar. Destituir a un secretario de Estado en ejercicio nunca es simplemente un asunto técnico de personal, un reordenamiento rutinario del tipo que ocurre periódicamente en cualquier gran institución burocrática. Es uno de los gestos más fuertes y trascendentales que un papa puede hacer al afirmar su propia visión de cómo debe gobernarse la Iglesia y en qué dirección debe moverse.
Señalaría, de forma inconfundible, que León XIV pretende gobernar con su propio equipo, moldeado por sus propias prioridades, en lugar de seguir operando a través de la arquitectura heredada del Vaticano de Francisco. Representaría, en los términos más claros disponibles para los observadores vaticanos, la conclusión formal de lo que podría llamarse la era Parolín de la diplomacia vaticana, el estilo particular de compromiso que produjo, entre sus legados más significativos y controvertidos, el acuerdo de 2018 con Pekín. Pero, ¿qué significa realmente todo esto para el católico ordinario sentado en un banco de iglesia en algún lugar lejos de Roma? Alguien que sabe poco sobre el funcionamiento interno de los pasillos vaticanos y, con toda razón, quiere saber aún menos sobre las ambiciones y decepciones personales de diplomáticos de carrera. Significa considerablemente más de lo que la intriga palaciega superficial podría sugerir inicialmente, porque detrás de un posible cambio de liderazgo en la Secretaría de Estado se encuentra una pregunta genuinamente trascendental sobre el carácter fundamental del compromiso del Vaticano con el mundo de cara al futuro. ¿Qué tipo de diplomacia quiere practicar realmente la Iglesia Católica en esta era? ¿Es el tipo de diplomacia que, para seguir sentada a la mesa con los poderosos, se muestra dispuesta a permanecer en gran medida en silencio y a hacer concesiones sustanciales, como muchos críticos creen que se demostró en el acuerdo con China y en el trato a los miembros más fieles y más perseguidos de la Iglesia clandestina? ¿O es una diplomacia dispuesta a volver a hablar con genuina claridad, incluso al costo real de desagradar a gobiernos cuya cooperación el Vaticano podría preferir mantener en términos más cómodos? Porque la Iglesia Católica, sea lo que sea además, y cualesquiera instrumentos diplomáticos prácticos que necesariamente emplee en un mundo de estados-nación e instituciones internacionales, no es fundamentalmente una embajada que conduce política exterior en nombre de un territorio soberano. Su verdadera fuerza a lo largo de 2000 años de historia registrada nunca ha descansado principalmente en la negociación hábil. Ha descansado en el testimonio. Los mártires que convirtieron al mundo antiguo no lo hicieron firmando acuerdos diplomáticos favorables con los emperadores romanos que los perseguían. Lo hicieron derramando su sangre públicamente y rechazando todo compromiso ofrecido que hubiera preservado sus vidas a costa de su confesión. Cuando la diplomacia reemplaza silenciosamente a la profecía como el modo principal de compromiso de la Iglesia con el poder mundano, la institución puede efectivamente ganar algo en la moneda de mejores relaciones con los gobiernos y menos fricción con los estados poderosos. Pero corre el riesgo de perder algo considerablemente más valioso en el intercambio: su voz distintiva. La misma cosa que hizo que el testimonio de la Iglesia primitiva fuera tan disruptivo y, en última instancia, tan transformador del mundo en primer lugar. En justicia, y esto necesita decirse claramente antes de sacar cualquier conclusión final, gobernar una Iglesia presente en todos los continentes e insertada en las realidades políticas de docenas de naciones diferentes, muchas de ellas hostiles o, en el mejor de los casos, ambivalentes hacia la presencia institucional católica, requiere genuinamente prudencia, mediación paciente y una capacidad demostrada de comunicarse de forma constructiva con gobiernos que la Iglesia no puede simplemente ignorar o antagonizar sin consecuencias para los católicos reales que viven bajo esos gobiernos. La diplomacia en sí misma no es un instrumento inherentemente corruptor, es una herramienta moralmente neutral en sí misma, y su valor depende enteramente de los propósitos hacia los que se dirige y de los límites que se respetan en su ejercicio. El cardenal Parolin no es, por ninguna cuenta justa, un traidor al que se deba denunciar públicamente o reducir a una caricatura de cinismo institucional. Es un hombre de la Iglesia que sirvió con genuina inteligencia y dedicación a lo largo de una década inusualmente exigente, y que, con toda probabilidad, abordó el acuerdo con China de buena fe, genuinamente convencido en aquel momento de que estaba asegurando el mejor resultado realistamente disponible para millones de católicos chinos que, de otro modo,
se habrían quedado sin ninguna conexión significativa con Roma. El verdadero asunto en juego, entonces, no se refiere fundamentalmente al hombre mismo y a su carácter personal o intenciones. Se refiere a la línea de política subyacente que su mandato llegó a representar, y así esa línea sigue sirviendo bien a la Iglesia a medida que se adentra en lo que venga a continuación bajo el gobierno de León XIV. Y la pregunta genuinamente importante, la que merece mucha más atención que el drama superficial de quién ocupa qué cargo, es si León XIV, a través de este posible movimiento, pretende simplemente cambiar el rostro que ocupa la Secretaría de Estado, dejando el enfoque diplomático subyacente fundamentalmente intacto, o si pretende algo considerablemente más significativo, un cambio real de rumbo en cómo el Vaticano se compromete con gobiernos hostiles y autoritarios de cara al futuro. Porque esto es precisamente lo que los fieles que observan cómo se desarrollan estos acontecimientos deberían estar buscando debajo de los rumores y especulaciones superficiales sobre nombres y sucesores. No el juego de las sillas musicales en sí mismo, por interesante que pueda resultar el cotilleo institucional para quienes lo siguen de cerca, sino la dirección que potencialmente señala. Un nuevo secretario de Estado podría resultar ser simplemente otro diplomático de carrera hábil que continúa esencialmente el mismo enfoque con un estilo personal diferente. O su nombramiento podría representar genuinamente algo más significativo, una señal visible de que la Iglesia bajo este pontificado pretende situar las exigencias de Cristo y el testimonio debido a los creyentes perseguidos por delante de consideraciones diplomáticas puramente calculadas en situaciones en las que esas dos prioridades entran en genuina tensión. Solo los hechos tal como se desarrollen en los meses venideros, no los rumores que circulan ahora, revelarán finalmente cuál de estas dos posibilidades está tomando forma realmente. Así que, en lugar de absorberse excesivamente en el juego especulativo de nombrar sucesores y hacer cábalas sobre la política vaticana como si se tratara simplemente de una intriga cortesana que se sigue por su propio valor de entretenimiento, la respuesta genuinamente más útil disponible para los católicos ordinarios es la oración. Oración para que quien quiera que finalmente lidere el compromiso diplomático de la Iglesia con el mundo lo haga como siervo del Evangelio ante todo, y no como un funcionario puramente mundano preocupado principalmente por mantener relaciones cómodas con gobiernos poderosos independientemente del costo para los creyentes perseguidos bajo la autoridad de esos gobiernos. La historia, después de todo, enseña consistentemente una lección clarificadora que trasciende cualquier pontificado individual o cualquier secretario de Estado individual. Los grandes secretarios de Estado eventualmente dejan sus cargos, de una forma u otra. Los regímenes con los que negocian, por poderosos y permanentes que puedan parecer en cualquier momento histórico dado, tarde o temprano colapsan bajo el peso de sus propias contradicciones internas o simplemente por el paso del tiempo. Y la Iglesia permanece en pie a través de todo ello, porque su verdadero y perdurable poder nunca ha residido realmente en palacios, acuerdos diplomáticos o negociaciones hábiles con los temporalmente poderosos. Reside entera e irreductiblemente en la persona de Cristo a quien ella existe para proclamar independientemente de qué gobiernos detenten actualmente el poder en cualquier era dada. Considere, a lo largo de todo el arco de la historia de la Iglesia, cuántos primeros ministros del Vaticano, cualquiera que haya sido el título específico de ese cargo a lo largo de los distintos siglos, se han sucedido unos a otros al servicio de una larga línea de papas. Algunos entre ellos fueron hombres genuinamente santos. Otros fueron administradores altamente hábiles cuya competencia sirvió bien a la institución en su propio tiempo. Otros más han sido casi completamente olvidados por la historia, sus nombres sobreviviendo solo en notas a pie de página eruditas especializadas. De la gran mayoría de ellos,
sorprendentemente poco de significado duradero permanece realmente en la memoria colectiva de los fieles. Pero la fe a la que cada uno de ellos, a su manera, debía servir y proteger, nos ha llegado plenamente intacta a través de cada uno de aquellos siglos intermedios, independientemente de cuán hábil o cuán deficientemente cualquier funcionario individual haya servido en su momento particular. Ya sea que el cardenal Parolin permanezca finalmente en su cargo actual o sea eventualmente reemplazado, entonces, importa considerablemente menos en el balance final que aquello a lo que el propio cargo se haga servir de cara al futuro. Abrir puertas a los poderes mundanos en términos que preserven relaciones diplomáticas cómodas, o preservar y proclamar fielmente la fe incluso cuando hacerlo resulte diplomáticamente costoso. Ahí es donde realmente depende todo lo de significado duradero en esta historia, independientemente de qué nombre ocupe eventualmente el cargo en cuestión. ¿Qué opinas tú? Deja un comentario abajo. Amén. Que Dios te bendiga.